Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención y bienvenidos a un viaje de nuevo al mundo de Carl Jung, del cual, muchos de vosotros ya lo sabéis, tenemos hecho el libro de Carl Jung, el libro rojo explicado, creo que son como 20 audios. La primera parte, la segunda, este libro que tardó mucho en publicarse, de este super psiquiatra que decidió entrar al mundo de la conciencia más allá de la ciencia, de la psicología y de la psiquiatría. Hay algunos cuantos psicólogos por ahí sueltos que son, la verdad, un faro de Alejandría. Experimentadores. Stanislav Grof es otro fantástico, David Hawking otro fantástico, Eric Fromm otro fantástico, luego hay muchos por ahí más modernos, también fantásticos. A mí por lo menos son los que me motivan. El otro día se me ocurrió ver si entraba en un canal interesante de psicología hablando de la depresión y de la ansiedad, y se me fundieron los plomos porque apareció un recetario, un vademecum de medicamentos. Así que aquí nos interesan otras cosas. También esas, para saberlas, para saber lo que sí y lo que no, entrando en libertad, saliendo en libertad. Nos vamos de viaje al poder alquímico de Carl Jung. Algunas notas biográficas estarían bien como recordatorio. Carl Jung nace en 1875 y se va al otro mundo, nunca mejor dicho, en 1961, y es una de las figuras más importantes de la psicología transpersonal, así como uno de los símbolos más considerados de este siglo. Yo lo llamo faro de Alejandría. Tanto en el campo de la mitología como en lo que respecta a la interpretación de sueños, y un gran conocedor de corrientes esotéricas como el gnosticismo cristiano, el tantra, el taoísmo, el I Ching, la alquimia, y yo diría también que las setas y los y los viajes extracorpóreos, producto de alucinógenos naturales. Entre 1912 y 1919, tras separarse de Freud, Jung fue sujeto de una irrupción casi incontrolable de imágenes provenientes de lo que él denominaría inconsciente colectivo, que fueron en sí la materia prima que hizo posible la producción intelectual de este autor. Así contado, parece como que estaba paseando y de repente le entró la luz, como San Pablo. No. Jung hubo un momento en su vida, además era premonitorio, tenía premoniciones, vio venir la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las dos. Y de hecho escribió antes de que ocurrieran. Y se sabe que él se retiró durante un tiempo a una casa que tenía cerca de un lago o de un río, no me acuerdo exactamente, donde estuvo trabajando o experimentando con alucinógenos. Jung se adentró entre 1918 y 1926 en el aparente caótico mundo simbólico del gnosticismo cristiano. Posteriormente encontraría su base de apoyo histórico en la alquimia, hasta el punto de que estaba convencido de que su psicología analítica enlazaba directamente con la alquimia y que su método psicoterapéutico y revitalizador de símbolos, denominado imaginación activa, era una especie de método mejorado de la imaginatio vera et not fantastica de la obra alquímica. Imaginatio vera es la imaginación verdadera y no fantástica. En 1928 se conoce, a través de su biografía, que le llegó a sus manos un libro de alquimia china que le sirvió mucho para interrelacionar sus investigaciones. Esta obra es El secreto de la flor de oro, cuya tradición oral se remontaba al siglo VII de nuestra era, octavo, perdón.
Y nos cuenta Jung lo siguiente: yo devoré prácticamente el manuscrito, pues su contenido vino a corroborar inesperadamente mis ideas sobre el mandala y la circunvalación alrededor de un centro. El contacto con esa obra puso fin a mi aislamiento, pues a través de sus páginas logré conocer a mis precursores ideológicos y relacionarme con ellos. Esto lo cuenta en sus memorias, recuerdos, sueños y pensamientos. A partir de entonces, Carl Jung se sumergirá en la alquimia, llegando a tener una de las colecciones de libros e infolios más importantes del mundo, con más de 200 títulos. Casi toda esta biblioteca alquimista la tenía ya en su posesión en 1940. Su conocimiento del latín y del griego le facilitaron la lectura y estudio concienzudo de tales éxitos. Las experiencias de los alquimistas eran mis propias experiencias y su mundo era, en cierto sentido, mi propio mundo. El hecho de poder manejar, y cuando digo manejar es igual que leemos en español, en inglés, lo que te dé la gana, pero así, como lo que te tiren, y poder encontrar el significado de las cosas. En las fuentes originales, latín, griego, cualquier simbología china, japonesa, hebreo clásico, nos abre un mundo que a nosotros, a mí en particular, que no domino ninguna de esas lenguas, ni domino ni nada de nada, un poquito de latín y griego que hice en el colegio, pero nada, que no da para nada, marca una diferencia importante, porque es la fuente primaria. Esto lo digo solamente como anécdota. Por eso muchas veces en la palabra traductor, que es el traidor, conviene muchas veces, cuando hablamos de textos antiguos, antiquísimos, de lenguas, incluso plantearse buscar varias traducciones. Y si ya manejáis algún otro idioma, además del español, pues también pasan cosas interesantes. Entre los autores y libros preferidos de Jung se encuentra Gerardus Dorneus, del siglo VI. Los pensamientos de este sabio, cuenta Jung, sobre el trabajo de laboratorio y la meditación, sobre las fases del opus y del coinuntio, así como también sobre el concepto del unus mundus, proporcionaron a Jung la clave para la comprensión de los anhelos alquimistas, desarrollando un interés especial hacia la física Trismegisti y la filosofía meditativa. Aquí hemos tratado con Hermes Trismegisto, con el original, no el de William Walker Atkinson, el Kybalion, no, sino con el original. Alguien dijo en un capítulo que no, que Hermes Trismegisto lo escribió William Walker Atkinson. Tururú trompeta. Hermes Trismegisto existía 1000 veces antes que William Walker Atkinson. La obra de William Walker Atkinson del Kybalion a mí me interesa muchísimo y me gusta muchísimo. Creo que es una de sus grandes obras. De verdad. Pero si queréis Hermes Trismegisto, tenéis que iros a Hermes Trismegisto, que está publicado. Aquí he hablado de él bastante. Hemos recitado textos, artículos suyos en traducciones al español, de la editorial Siruela. Paracelso le fascinaba. Paracelso también aparece mucho en este canal. El veneno está en la dosis. Igualmente, y a su figura dedicó la monografía Paracélsica, a la par que en sus memorias confesaría que fue estudiando a Paracelso lo que finalmente le llevó a intuir la esencia de la alquimia en su relación con la religión y la psicología, o mejor dicho, la alquimia en su aspecto de filosofía religiosa. Si hubiera que hablar de libros, habría que reseñar especialmente libros que le gustaban a Carl Jung. Por eso el título de hoy, El poder alquímico de Carl Jung. Habría que nombrar el Rosarium Philosophorum 1550 de Arnaldo Villanova, cuyas imágenes y textos le sirvieron para escribir el libro La psicología de la transferencia. Asimismo hay que citar el Mutus Liber de 1677, donde Jung desvelaría asimismo el simbolismo arquetípico de algunos sueños y sus referentes simbólicos alquimistas, en otra obra titulada Psicología y Alquimia. Y al final de su vida volvió a dedicarle las 800 páginas de los 2 primeros tomos de Mysterium Coniunctionis, el tercer volumen sobre la Aurora Consurgens,
que fue de infinita ayuda. Hay una biografía espiritual de Jung titulada Su mito en nuestro tiempo y otra titulada Alquimia. Uno está publicado en el Fondo de Cultura Económica y otro está publicado en la editorial Luciérnaga, que son verdaderamente fascinantes. Están escritos, el primero, Su mito en nuestro tiempo, por Mary Louise von Franz. En su primera exposición pública sobre los paralelismos encontrados entre la psicología analítica y la alquimia, Jung los da a conocer en 2 conferencias pronunciadas en el Congreso de Eranos, en Ascona, Suiza: los símbolos oníricos del proceso de individuación y los conceptos alquimísticos en torno a la salvación, que son la base sobre la que gira su ensayo Psicología y Alquimia. Además de los libros citados, las referencias alquimistas en la obra jungiana se encuentran en casi todas sus obras, destacando especialmente su prólogo en El secreto de la flor de oro, en el que incide sobre el proceso de individuación y el arquetipo del mandala, y en el libro Simbología del Espíritu, en el que se detiene sobre todo en el simbolismo del mercurio filosofal. Sería importante también citar algunos de los conceptos jungianos que tienen que ver con los psicoide y los arquetipos, para poder captar mejor su interpretación psicológica de la alquimia. En este sentido, habría que empezar por su concepción amplia del psiquismo humano, pues para Jung la psique no se limita al yo consciente, sino al conjunto formado por la consciencia, el ser consciente, cuyo eje rector es ese yo, el inconsciente personal, lo vivido pero sumergido en el fondo de la psique individual, y el inconsciente colectivo, que rodea a ambos por todos los lados y que está instituido por una serie de nódulos psicoideos a los que llamó arquetipos, los cuales son los referentes inconscientes que modulan la producción de imágenes simbólicas e incluso los comportamientos y pautas de conducta más elementales del ser humano. Repito, 3 áreas: el yo consciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El carácter que Jung denominó psicoide del inconsciente colectivo es una de las claves iniciáticas del lenguaje críptico, por decirlo de alguna manera, de Jung. No tiene mucho de críptico, por lo menos a algunos les parecerá críptico porque no están dispuestos a aceptar cosas, pero cuando leemos el libro rojo, de críptico no tiene nada. Es una interlocución, un diálogo vívido en sueños, algunas veces en sueños lúcidos, otros irreal, como estoy ahora mismo hablando con vosotros, con personajes que le aparecen. Hay gente que eso lo llama críptico, porque no quiere abrir la puerta, la quiere seguir. La puerta se ha abierto, pero él la cierra. No digo Jung, sino nosotros. Este gran hermeneuta, Carl Jung, comprendió con el transcurso de los años que lo físico y lo psíquico son las 2 caras de una misma moneda, que lo externo y lo interno se encuentran profundamente vinculados, que como es arriba es abajo, que el espíritu y la materia se encuentran hermanados en una unidad que él llamó psicoidea y que no es sino el unus mundus de alquimistas como Dorneus. Y este ámbito psicoideo, que caracteriza el inconsciente colectivo, se plasma en el mundo humano de forma física y de forma psíquica, en una correlación que tiene que ver con la sincronicidad, con la máxima hermética, que dice, como es adentro, es afuera. En un texto entre Wolfgang Pauli y Carl Jung, titulado Un intercambio epistolar, escuchamos lo siguiente, que nos cuenta Jung. Gerardus Dorneus ve la finalidad del opus alquimista, por un lado, en el conocimiento de uno mismo, que es al mismo tiempo conocimiento de Dios, y por otro lado, en la unión del cuerpo físico con la denominada unio mentalis, la cual está formada
por alma y espíritu, y se produce a través del conocimiento de uno mismo. A partir de este tercer nivel del opus se produce, como él explica, el unus mundus, el único mundo, un premundo o mundo primigenio platónico, que es a la vez el mundo del futuro o bien el mundo eterno. Esta percepción psicoidea se evidencia en sus obras, en sus últimas obras, especialmente en el Mysterium Conjunctionis, cuya redacción le llevó una década y que afortunadamente se está traduciendo a muchos idiomas para poder tener acceso a este conocimiento de Jung. Allí es donde Jung destaca que la unidad de la realidad es ese trasfondo común, que es tanto físico como psíquico. Y por tanto, ninguna de las dos cosas, sino más bien un tercer elemento, una naturaleza neutral que a lo sumo puede captarse alusivamente, pues en su núcleo es trascendental, o sea, metafísico, por utilizar un término religioso, como ha señalado uno de los biógrafos de Jung, Gerhard Bert. Se evidencia en la obra tardía de Jung la gran importancia que adquiere todo lo que no es psíquico, o más exactamente, lo que se sitúa más allá de la psique y de la materia, lo que abarca los dos ámbitos del ser, y de ese modo los reúne. Lo psicoideo de los arquetipos, el unus mundus y su reflejo sincronístico explican, en términos de Jung, la simpatía en la respuesta de la naturaleza a la búsqueda anhelante del alquimista. La alquimia para Jung era ante todo una búsqueda espiritual en la que el alquimista, tratando de encontrar el espíritu mercurial, el anthropos, en los elementos de la naturaleza, en la materia, terminaba para hallarlo dentro de sí mismo, y donde queriendo redimir a la naturaleza se redimía a sí mismo. Repito esta frase porque es fantástica, es un resumen concentrado de muchas cosas que las que buscamos aquí en este canal y tantos otros autores. La alquimia, para Jung, era ante todo una búsqueda espiritual en la que el alquimista, o sea, tú, yo, tratando de encontrar el espíritu mercurial, el anthropos, en los elementos de la naturaleza, es decir, en la materia. Nosotros estamos en la materia todo el tiempo. Terminamos por hallarlo dentro de nosotros mismos. El reino de Dios está en ti, y donde queriendo redimir a la naturaleza se redimía a sí mismo. Y donde queriendo controlar la naturaleza, acabo encontrándome a mí. Según Jung, tanto en Oriente como en Occidente, el núcleo central de la alquimia está representado por la doctrina gnóstica del anthropos y es por completo, con arreglo a su esencia, una peculiar doctrina de redención. No todos lo lograban, ni mucho menos, pues era fácil quedar prendidos, como ahora, en la gran red de la diosa maya, es decir, en los entrelazamientos provocados por las proyecciones psíquicas a través de las cuales uno ve en los demás, e incluso en los objetos animados o inanimados, características que en realidad no son de ellos, sino del inconsciente personal de uno mismo. El proceso de individuación, nombre dado por Jung a la tendencia innata de la psique humana a encontrar su centro, su mí mismo, su sí mismo, es un camino progresivo de autoconocimiento, de desvelamientos de las proyecciones que nuestro inconsciente personal emana de forma natural, lo que supone una recuperación consciente de tales proyecciones y consiguientemente un gradual mayor de conocimiento de uno mismo. Y ese proceso de individuación conlleva igualmente ser consciente de la acción de los arquetipos psicoideos en nuestra vida, captando, por ejemplo, la identificación con el arquetipo del viejo sabio que nos haría creer que somos profetas, mesías, o algo así como un engreído sabioncillo o algo por el estilo. Este proceso de individuación, en opinión de Jung, es el que se refleja en los enrevesados términos alquimistas y todo su imaginario simbólico, si bien estimaba que la mayor parte de los alquimistas ignoraban el juego de proyecciones en el que estaban inmersos, y solo unos pocos fueron conscientes de ello y superaron la red de Maya. Esto mismo lo podemos aplicar a todos estos gurús maestros que están en el mundo hablándonos de cosas de estas, algunos sin vergüenza. Está bien, aquí soy un promotor de la sinvergüenzonería. Pero claro, esto es muy fácil de detectar cuando viene el engaño. Cuando te dicen lo que tienes que hacer y se arrogan la verdad,
y la identidad y la capacidad de excluirte, es decir, de no entrar en libertad, salir en libertad. Ahí es cuando tenéis, vamos a llamarlo el diablo, el demoniete. El control es muy fácil, es muy fácil. Para mí, por lo menos, es muy fácil. Yo es algo que utilizo bastante, incluso para procesar ideas que no tienen que ver con ideas, vamos a decir, que me gustan. No pasa nada, siempre y cuando no haya una imposición, está fantástico. ¿Te vas a morir si comes carne? Pues ahí tenéis un ejemplo. Sí, pues es ridículo, lo siento mucho, es ridículo. Solo al piste, estoy en casos extremos, un poco cómicos. La primera de las etapas del opus alquimista, nigredo o putefracción, es la fase de Saturno-Osiris, la del plomo, la inmersión en la materia prima que mediante una serie de operaciones se transformará en oro filosofal y en filium o lapis philosophorum, en la última etapa, la rubedo, tras las combinaciones correspondientes entre el azufre, el mercurio y la sal. Para Jung, esta primera fase que acabo de describir y que es como un pelotazo conceptual, corresponde a la integración del aspecto oscuro de la psique humana, esto es, de todas aquellas emociones, intuiciones, percepciones y pensamientos que se han rechazado a lo largo de la vida por considerarlos inapropiados o defectos indeseables en el vivir del día a día, con sus actividades cotidianas, el mundo pragmático que yo se ha montado en torno a sí. Y esto supone un sumergirse en el inconsciente personal y ser consciente de la multitud de proyecciones que se encuentran desparramadas en personas de nuestro alrededor y en nosotros mismos y en objetos de nuestro entorno, los cuales se corresponden con el yo que margina o rechaza por no creerlo conveniente para él, pero que lo hemos pensado. Por otro lado, esta fase supone un mirar cara a cara al aspecto sombrío de la creación, de Dios mismo incluso, es decir, el mal, con mayúsculas. Luz y oscuridad forman parte de la existencia en todos sus ámbitos y también, a los ojos humanos, de Dios. La alquimia fue como una corriente subterránea y complementaria al cristianismo dogmático medieval y renacentista, y oponía al Dios del bien otro Dios dúplex, como el Abraxas gnóstico, en el que el bien y el mal confluían. El siguiente paso en la integración consciente y responsable del arquetipo de lo opuesto, es decir, del eterno femenino, en el caso del hombre, arquetipo del ánima, y del eterno masculino, en el caso de la mujer, arquetipo del animus. En la literatura, por ejemplo, la Beatriz de Dante, de la Divina Comedia, sería un ejemplo clásico de esta figura arquetípica que es el ánima. El ser humano, tanto física como psíquicamente, es un conglomerado de opuestos. En nuestros genes hay elementos masculinos y femeninos, y otro tanto acontece en el psiquismo. Para el hombre, el ánima se encuentra inicialmente sumergida en el inconsciente personal, confundida y entremezclada con la sombra, pero una vez que ésta ha sido integrada, se transforma el ánima en un puente que nos enlaza con lo psicoideo, con el inconsciente colectivo y con sus arquetipos. Es el elemento mediador. Ahora bien, hay autores asociados a Jung que nos cuentan, naturalmente desde este periodo prosigue también el lavado, la calcinación, etc. de la nigredo, pues la sombra se asemeja a la hidra del Lerma, con la que luchó Hércules y a la que nacían constantemente nuevas cabezas en lugar de las cortadas. Cortas sale, cortas sale. Por eso, esto no es una cuestión de cortar. ¿Elimino? No. Es una cuestión de entender. Y después de entender, de trascender. En el plano psicológico, durante la albedo, se parte de la labor de retirar las proyecciones que el arquetipo del ánima emana hacia las mujeres de nuestra vida. Desde la madre a la hermana, porque ahora estoy hablando de la parte masculina, a las novias, a la esposa, a lo que queráis.
Y una vez lograda esta fase inicial, llega el momento de encararse con el ánima e integrarla conscientemente dentro de nuestro ser, previa superación del problema de la transferencia, para lo cual habrá que tener bien presente que la amada, donde se encuentra realmente, es dentro. Tema que Jung abordó principalmente en su Psicología de la Transferencia, en donde habla igualmente del papel que desempeñaba lo que se conoce como el soror mystique del alquimista. En una relación amorosa, por ejemplo, o erótica entre hombre y mujer, las relaciones interpersonales son múltiples, puesto que además de la relación entre los yoes conscientes, existe una comunicación a nivel inconsciente en la que participan entrecruzadamente el ánima y el animus de ambos. De ahí que en el proceso de individuación y en el opus de la alquimia, uno de los grandes peligros existentes sea el de la transferencia, o lo que es peor, la pasión amorosa. La imagen de este encuentro y diálogo sobre el ánima es la conuntio, la hierogamia entre el alquimista y su soror mystique, entre el rey y la reina de los grabados alquimistas, la boda química de los elementos. Y lo que surge de ello es el rebis, la cosa doble, el andrógino. De ella surgirá el hijo divino de los filósofos, el sol terrestre, el centro luminoso y oscuro a la vez, el astro radiante que reconcilia en sí el cielo y a la tierra, el sí y el no, y que esparce a su alrededor una paz y una armonía venidas de fuera. Esto lo cuenta Etienne Pegot en un libro titulado, casi poético, El camino de la transformación a partir de Jung y la alquimia. Este simbolismo es equivalente al que presenta el tantrismo, en el que las dos corrientes energéticas opuestas se entrecruzan en el canal central. Su suma, abriendo los chakras, centro de conciencia, los denomina Jung en el libro de Miguel Serrano, El círculo hermético, carta de dos amistades, Jung y Hermann Hesse, otro de mis autores favoritos, Bajo la rueda, El juego de los avalorios. Mientras que el semen del hombre no fluye hacia afuera, sino hacia adentro, generando un hijo del espíritu, como también se describe en El secreto de la flor de oro. Aquí con Jung, como veréis, el viaje es eterno, el viaje es al centro de nuestro yo, al centro del amor, al centro de Dios. Yo recomiendo leer varias cosas de Jung, sinceramente, pero sobre todo recomiendo no perdernos el libro rojo, porque es el salto al vacío final de Jung, final y eterno. Os envío un abrazo, vamos a trabajar un poquito más con Jung, vamos no a trabajar, vamos a conversar con Jung, vamos a descubrir un poquito más a Jung de tantos otros, en este camino que estamos haciendo juntos, por cierto, eterno. Un abrazo bien grande, cuidaros mucho, hasta mañana.